El concepto de función es tan extenso y tan general que no es sorprendente encontrar una inmensa cantidad de funciones que se presentan en la naturaleza. Lo que sí es sorprendente es que un corto número de funciones especiales rijan una multitud de fenómenos naturales totalmente diferentes. En este video se estudiarán algunas de esas funciones. En primer lugar, se presentará la función exponencial y su inversa, la función logarítmica. Todo aquel que estudie matemáticas, ya sea como una disciplina abstracta o como un instrumento, encontrará indispensable un conocimiento teórico práctico de estas funciones y sus propiedades. Pero, ¿qué hace tan especiales a estas funciones? Una de las primeras cosas que podemos observar es que nos ayuda a construir las funciones trigonométricas, que son bastante importantes. Y no solo eso, muchas más realmente son muy importantes. Y en situaciones del mundo real se utilizan para modelar poblaciones, ayudar a los forenses a determinar la hora de la muerte, calcular las inversiones y muchas otras aplicaciones. Pero esto lo dejaremos para los curiosos. La función exponencial. Después de una breve introducción comenzaremos hablando de nuestra función exponencial. Para ello vamos a tener en cuenta las siguientes definiciones. La primera es, e de z va a estar definida como la sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de z a la n sobre n factorial. Obteniendo además que Euler va a estar definido como la sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial, el cual vamos a definir como e de 1, llevándonos a que e de 0 va a ser igual a 1. Con estas definiciones estamos preparados para obtener nuestro primer teorema. Teorema 1. La serie e de z igual a la sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de z a la n sobre n factorial es convergente para todo z en los números complejos. Bueno, usando el teorema de la razón, el cual dice que si a n es el término enésimo de la serie, definida como la sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de n, diremos que la sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de n converge si el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de la razón del término a sub n más 1 sobre a sub n es menor que 1. En este caso, sería el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de z a la n más 1 sobre n más 1 factorial sobre x sobre z a la n sobre n factorial, el cual va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de z sobre n más 1, el cual a su vez va a ser igual al valor absoluto de z por el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de 1 sobre n más 1, el cual va a ser igual a 0, y tenemos que es menor a 1. Para la siguiente demostración vamos a tener en cuenta los siguientes incisos. Inciso A. La sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de n converge absolutamente. Inciso B. La sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de n va a ser igual a A. Inciso C. La sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de Bn va a ser igual a B. Inciso D. Cn va a estar definido como la sumatoria de n con n variando de 0 hasta infinito de n por Bn menos k para todo n igual a 0, 1, etc. Entonces vamos a tener que la sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de Cn va a ser igual a A por B. Una de las primeras cosas que se van a probar es que e de z por e de w es igual a e de z más w para z y w complejos. En primer lugar, e de z por e de w es por definición la serie desde 0 hasta infinito de z a la n sobre n factorial por la serie desde 0 hasta infinito de w a la m sobre m factorial. Luego, por el teorema visto previamente, nos queda la serie desde 0 hasta infinito de la suma desde 0 hasta n de z a la k por w a la n menos k dividido k factorial por n menos k factorial. Multiplicando por uno conveniente, asociando convenientemente nos queda la serie desde 0 hasta infinito de la suma desde 0 hasta n de 1 sobre n factorial por z a la k por w a la n menos k por n factorial
dividido k factorial por n menos k factorial. Note que n factorial dividido k factorial por n menos k factorial coincide precisamente con n combinado k. Luego nos queda la serie desde 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial por la suma desde 0 hasta n de n combinado k por z a la k por w a la n menos k. Esto es precisamente igual a la serie desde 0 hasta infinito de z más w a la n sobre n factorial. Y esto es, por definición, e evaluado en z más w, obteniendo así la fórmula de adición e de z más w igual a e de z por e de w. En consecuencia, e de z por e de menos z es igual a e de z más menos z, esto es igual a e de 0, y esto coincide precisamente con 1 para z complejo. Esto muestra que en efecto e de z es distinto de 0 para todo z en los complejos. Se va a mostrar que la resta de cada una de las e es la división. E evaluado en w por e evaluado en z menos w es igual a e evaluado en w más z menos w. Esto porque se da por nuestra ecuación 3. Listo, como notan, w menos w da 0 y 0 más z pues nos da z, obteniendo así la siguiente igualdad. E evaluado en w por e de evaluado en z menos w va a ser igual a e evaluado en z. Pero como e evaluado en z es distinto a 0 para todo z que pertenece a los complejos, entonces obtenemos que e evaluado en z menos w es igual a e evaluado en z sobre e evaluado en w, llegando así a que e evaluado en z menos w es igual a e evaluado en z sobre e de w. De 1 también se obtienen bastantes cosas que se mostrarán a continuación. La primera cosa que obtenemos de 1 y de la anterior ecuación obtenida, que es 4, se obtiene que, caso 1, es si x es mayor que 0, pero si x es mayor que 0 por la ecuación 1, tendríamos que la sumatoria n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial va a ser mayor que 0. En el caso 2, si x es menor que 0, entonces menos x es mayor a 0 y por tanto e de menos x es mayor a 0. ¿Pero esto qué quiere decir? Como e evaluado en x es igual a 1 sobre e de evaluado en menos x para todo e evaluado en x, entonces se va a tener que e evaluado en x va a ser mayor a 0. Y llegamos a la conclusión que e evaluado en x va a ser mayor a 0 para todo x que pertenezca a R. De la ecuación 1 también se obtiene que el límite cuando x tiende a infinito de x va a ser igual a infinito para x en los reales. Tomemos m igual a 1 más k. Entonces existe un k que pertenece a los reales positivos, tal que para todo x mayor que k se tiene que la sumatoria con n variando de 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial va a ser mayor que x más 1, el cual a su vez va a ser mayor que 1 más k, el cual definimos como y. De la ecuación 1 también se obtiene que el límite cuando x tiende a menos infinito de e de x va a ser igual a 0 para x en los reales. Vamos a mostrar este hecho. Como el límite cuando x tiende a menos infinito de e de x va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de e de menos x, y esto a su vez va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e de x. Por la ecuación 6 vamos a obtener que el límite cuando x tiende a infinito de e de x va a ser igual a infinito. Por lo tanto, esto nos lleva a concluir que el límite cuando x tiende a menos infinito de e de x va a ser igual a 0. De la expresión 1 también vamos a obtener que si x es mayor que 0, entonces e de x va a ser mayor que e de 0. Note que e de x va a ser igual a la suma con n variando de 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial, el cual, extendiendo esta suma, va a ser igual a 1 más x cuadrado sobre 2 factorial
más x al cubo sobre 3 factorial más, etc. El cual a su vez va a ser mayor que 1, el cual definimos como e de 0. De 1 se obtiene también que si x es menor que y, entonces e de x es menor que e de y. Para el primer caso se toma cuando 0 es menor que x menor que y. De esta manera se toma e de x igual a, por definición, la serie desde 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. De esta manera, e de x será claramente menor, ya que x es menor que y, que la serie desde 0 hasta infinito de y a la n sobre n factorial. Y esto coincide con e de y. Para el segundo caso, se toman x menor que y arbitrarios. De la ecuación 8 se deduce que e de y menos x es mayor que e de 0. Entonces, por las ecuaciones 4 y 5, obtenemos que e de y dividido de x será mayor que 1. Por lo tanto, e de y es mayor que e de x, por lo que e es estrictamente creciente para todo número real. El siguiente teorema, que nos sirve para posteriormente calcular la derivada de la función e en cualquier punto, es el límite cuando h tiende a 0 de e de h menos 1 sobre h es igual a 1. Vamos a probar esto. El límite cuando h tiende a 0 de e de h menos 1 sobre h es, por definición, el límite cuando h tiende a 0 de la suma desde 0 hasta infinito de h a la n sobre n factorial menos 1 todo sobre h. Sacando el primer término de la serie, tenemos que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 1 más la serie desde 1 hasta infinito de h a la n sobre n factorial menos 1 sobre h. Y esto es precisamente el límite cuando h tiende a 0 de la serie desde 1 hasta infinito de h a la n sobre n factorial sobre h. Factorizando el h de la serie, obtenemos el límite cuando h tiende a 0 de h por la serie desde 1 hasta infinito de h a la n menos 1 sobre n factorial todo sobre h. Cancelando el h del numerador y del denominador, obtenemos el límite cuando h tiende a 0 de la serie desde 1 hasta infinito de h a la n menos 1 sobre n factorial. Extrayendo el primer término de la serie, esto resulta ser el límite cuando h tiende a 0 de h a la 1 menos 1 sobre 1 factorial más la serie desde 2 hasta infinito de h a la n menos 1 sobre n factorial. Y esto es igual a 1 más la serie desde 2 hasta infinito del límite cuando h tiende a 0 de h a la n menos 1 sobre n factorial. Y así obtenemos que en efecto el límite cuando h tiende a 0 de h menos 1 sobre h es igual a 1. Ahora vamos a probar que e es diferenciable y es continua. La proposición dice así: el límite de h cuando tiende a 0 de e evaluado en x más h menos e evaluado en x sobre h es igual a e evaluado en x. Y vamos a demostrar que e evaluado en x es continuo. Para eso vamos a aplicar, vamos a hacer la prueba. Entonces, el límite de h cuando tiende a 0 de e evaluado en x más h menos e evaluado en x todo sobre h es igual al límite de h cuando tiende a 0 de e evaluado en x por e de h menos 1, todo sobre h. Pero eso es igual a que, como e evaluado en x no depende de h, lo podemos sacar de ese límite y nosotros tenemos entonces que eso va a ser e evaluado en x por el límite de h cuando tiende a 0 de e evaluado en h menos 1 sobre h. Y por lo anteriormente mostrado, obtenemos que eso va a ser e evaluado en x por 1. Y pues e evaluado en x por 1 va a ser e evaluado en x. Por tanto, que tenemos como resultado que e es diferenciable, su derivada es la misma y como es diferenciable, entonces también es continua para todo x que pertenece a los reales. Listo. Ahora vamos a probar que e no es ni par ni impar. Entonces la demostración se va a hacer por contradicción. Entonces el primer caso es que vamos a suponer que e evaluado en x es impar. Entonces para todo x que pertenece a los reales se tiene que e evaluado en menos x va a ser igual a menos e evaluado en x. Pero pues nosotros ya sabíamos que para todo z complejo e evaluado en z va a ser distinto de 0. Entonces, así obtenemos la siguiente igualdad. 1 va a ser igual a menos e evaluado en x sobre e evaluado en menos x.
pero e evaluado en menos x es 1 sobre e de x, obteniendo así que menos 1 es igual a e evaluado en x todo elevado al cuadrado. Pero ¿eso qué contradice? Contradice que e evaluado en x al cuadrado es mayor que 0. Por tanto, que tenemos que e evaluado en x no es impar. Ahora vamos a ver que tampoco es par. Entonces, supongamos que e evaluado en x es par. Entonces, para todo x que pertenece a los reales, se tiene que e evaluado en menos x es igual a e evaluado en x. Si cogemos en particular x igual a 1, obtendríamos que e evaluado en menos 1 es igual a e de 1. Y se obtendría que 1 es igual a e evaluado en 1 todo al cuadrado. Pero ¿esto qué contradice? Que el número e, contradice la definición del número e. ¿Cuál es esa definición? Que e va a ser igual o está definido como la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial. Por tanto, ¿esto qué nos quiere decir? Por el caso 1 y el caso 2, tenemos que e evaluado en x no es ni par ni impar. Ya se han dado algunas propiedades fundamentales de e de x. La función e de x es familiar y más en estos tiempos de pandemia. Construiremos la función exponencial como la conocemos naturalmente. Para ello iniciaremos viendo que la función e de x coincide con la función exponencial en los números naturales. Para concluir que en efecto ambas funciones son iguales en todo número real, veremos este hecho mediante el siguiente teorema y su demostración. Teorema número 3. El número e definido en la ecuación 2 coincide con e de 1. Por lo tanto, para cada x en los números reales, el valor de e de x coincide con el valor de Euler a la x. Vamos a ver esto por medio de incisos. Inciso A. E de n va a ser igual a Euler a la n para n en los naturales. Inciso B. E de n sobre m va a ser igual a e de n elevado a la 1 sobre m para n y m en los naturales. Inciso C. Para cada p en los números racionales, si p es mayor que 0, se tiene que e de p va a ser igual a Euler a la p. Inciso D. Para cada p en los números racionales, si p es mayor que 0, se tiene que Euler a la menos p va a ser igual a e de menos p. Inciso E. E a la x va a ser igual a e de x para x en los números irracionales. Para mostrar el inciso A, vamos a recurrir por medio de la inducción matemática. Entonces, para el caso en el que n es igual a 1, como e de 1 es igual a Euler, y esto a su vez es igual a Euler a la 1, ya tenemos el paso básico. Ahora, supongamos que e de n es igual a Euler a la n, y veamos qué sucede con e de n más 1. ¿Cómo? E de n más 1 es igual a e de n por e de 1, y ahora utilizando la hipótesis de inducción y el hecho de que e de 1 es igual a Euler, vamos a obtener que esta expresión va a ser igual a Euler a la n por Euler, y esto a su vez va a ser igual a Euler a la n más 1. Por lo tanto, podemos concluir que e de n va a ser igual a Euler a la n para todo n en los naturales. Para mostrar el inciso C, vamos a utilizar inducción matemática sobre n. Entonces, para n igual a 1. Para ello, primero veamos que e de 1 va a ser igual a e de 1 sobre m veces. Y esto a su vez va a ser igual a e de 1 sobre m por e de 1 sobre m veces. Por lo tanto, e de 1 va a ser igual a e de 1 sobre m elevado a la n. Esto quiere decir que e de 1 elevado a la 1 sobre m va a ser igual a e de 1 sobre m. Ahora, supongamos que e de n sobre m va a ser igual a e de n elevado a la 1 sobre m. Cumple para todo n en los naturales. Ahora probemos que para e de n más 1 sobre m se cumple. Como e de n más 1 sobre m es igual a e de n sobre m por e de 1 sobre m, utilizando la hipótesis de inducción y el hecho de que e de 1 sobre m es igual a e de 1 elevado a la 1 sobre m. Esta expresión nos va a quedar que es igual a e de n por e de 1 elevado a la 1 sobre m. Y por definición de esto va a ser igual a e de n más 1 elevado a la 1 sobre m. Inciso C.
Si P es igual a n sobre m con nm naturales, entonces e de P elevado a la m va a ser igual a e de n sobre m elevado a la m. Esto resulta ser, por el teorema visto anteriormente, e de n a la 1 sobre m todo elevado a la m. De esta manera nos queda e de m por p. Y m por p es precisamente e de n. Y e de n, por definición dada anteriormente para n natural, esto resulta ser e elevado a la n. De modo que e de p es igual a e a la p para cada p en los números racionales mayores que 0. Inciso D. Como e de x por e de menos x es igual a 1, se obtiene que e de menos p es igual a e a la menos p, con p en racional positivo. Inciso E. Se define x a la y como el sub de x a la p, donde el supremo se toma sobre todos los números p racionales, de tal manera que p sea menor que y para cualquier y número real y x mayor que 1. De esta manera se define para cualquier x, e a la x igual al sub de a la p. Si desea profundizar y ver que en efecto esta definición tiene sentido, véase el ejercicio 6 del capítulo 1 del Baby-Rodin. Las propiedades de continuidad y monotonía de E y con la propiedad C muestra que e de x va a ser igual a e elevado a la x. A partir de ahora, recorreremos a la notación habitual e elevado a la x en lugar de e de x. Después de todo este desarrollo, veremos todas las propiedades de la función exponencial e a la x. Para ello, mostraremos el siguiente teorema. Sea e a la x definida en R. Entonces, se cumple el siguiente teorema. Inciso A, e a la x es continua y diferenciable para todo x. B, la derivada de a la x es igual a e a la x. Inciso C, e a la x es estrictamente creciente en función de x y e a la x es mayor que 0. Inciso D, e elevado a la x más y es igual a e a la x por e a la y. Inciso E, el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a la x es igual a infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x es igual a 0. Inciso F, el límite cuando x tiende a infinito de x a la n por e a la menos x es igual a 0 para cada n. Es de hacer notar que ya se han hecho las demostraciones de las propiedades desde A hasta E, pues e de x y e elevado a la x son iguales, por lo que solo falta demostrar el inciso F. La prueba es sencilla, ya que se tienen bastantes herramientas para realizarla, y viene dada de la siguiente manera. Para probar f, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que e elevado a la x va a ser igual a ¿qué? A 1 más x sobre 1 más x al cuadrado sobre 2, así sucesivamente. Y eso va a ser mayor que x elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. ¿Llegando a qué? A que 1 sobre e de x va a ser menor que n más 1 factorial sobre x elevado a la n más 1. Entonces, si nosotros multiplicamos por x elevado a la n para x mayor que 0, tenemos que x elevado a la n sobre e de x va a ser menor que n más 1 factorial sobre x. ¿Y qué hacemos? Nosotros sabemos que x a x elevado a la n sobre e de x es mayor que 0, ¿cierto? Y si nosotros hallamos el límite a ambas desigualdades, tenemos que va a ser mayor que 0 y menor que 0, porque cuando x es lo suficientemente grande en n más 1 factorial sobre x, tiende a 0, obteniendo así que ¿qué? Que el límite de x elevado a la n sobre e de x pues es igual a 0. De lo probado anteriormente, se sigue que la función exponencial crece más rápido que cualquier potencia de x. Como se tiene que es estrictamente creciente y diferenciable en los reales, entonces e tiene una función inversa, que la vamos a denotar como L.
que es estrictamente creciente y diferenciable y cuyo dominio es el conjunto que va de E evaluado en R y está definida como E evaluado en L y L está evaluado Y y eso va a ser igual a Y o de forma equivalente L evaluado en E de X y eso va a ser igual a X para X real. Se va a hacer el estudio detallado de nuestra función logarítmica. Empezaremos haciendo una proposición. Ahora veamos que Ly se puede expresar como la integral de 1 hasta y de x sobre x. Diferenciando la expresión 13, vamos a obtener que la derivada de L evaluada en e de x por la derivada de e de x va a ser igual a 1. Ahora, si tomamos y igual a e de x, vamos a obtener que L' de y va a ser igual a 1 sobre y. Integrando ambos lados de la igualdad y utilizando el hecho de que L de 1 es igual a 0, esto se puede ver haciendo x igual a 0 en la expresión 13. Vamos a obtener que L de y va a ser igual a la integral de 1 hasta y de dx sobre x. Ahora veamos que L de u por b va a ser igual a LU más LB. Listo. Demostración. Tomando u igual a e de x y b igual a e de y, tenemos que L de u por b va a ser igual a L de e de x por e de y esto va a ser igual a L de x más y esto va a ser igual a x más y. Bueno, de modo que L de u por b va a ser igual a LU más LB. Proposición 3. La notación acostumbrada para L de x es naturalmente log de x o logaritmo de x. Ahora veamos que a. Límite cuando x tiende a infinito del log de x es igual a infinito. Y b. Límite cuando x tiende a menos infinito del log de x es igual a 0. Para la demostración del inciso a, como L de y es igual a la integral desde 1 hasta y de 1 sobre x, entonces L de 2 es igual a la integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre x. Y esto es mayor o igual que un medio. De esta forma, si x es mayor o igual que 2 a la 2 a la m, para algún m lo suficientemente grande, tenemos que log de x es mayor o igual al log de 2 a la 2m. Y esto es igual a 2m por log de 2. Y esto mayor que 2 por m por un medio. Y esto igual a m. Si tomamos n igual al log de 2 a la 2m, podemos concluir que para todo m existe un n mayor que 0, tal que si x es mayor que n, entonces log de x va a ser mayor que m. Para el inciso b, como log de x es una función continua y log de e de x es igual a x, entonces log del límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a la x es el límite cuando x tiende a menos infinito del log de e a la x. Esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de x. Y esto es igual a menos infinito. Tomando u igual a e de x y dado que el límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a la x es 0, por e podemos escribir el límite cuando u tiende a 0 del log de u igual a menos infinito. A partir de la función logaritmo y la función exponencial, podemos construir otra clase de funciones, como la función x a la alfa para cualquier alfa número real o las funciones trigonométricas. Ahora se va a probar que x elevado a la n es igual a e evaluado en n de L de x. Para ello se va a usar inducción matemática. Comenzamos con el paso base, n igual a 1. N igual a 1 va a ser x elevado a la 1, pero x elevado a la 1 pues es igual a x. Y x es igual a e evaluado en L de x por definición. Pero pues eso va a ser igual a e evaluado en 1 por L de x. Entonces se cumple para 1. Entonces supongamos que se cumple para x a la n igual a e evaluado en n por L de x. Ahora se va a probar para x a la n más 1. Pero x a la n más 1 va a ser igual a x elevado a la n por x. Pero x a la n por hipótesis de inducción es igual a e de evaluado en n por L de x. Y x por definición es igual a e evaluado en L de x, llegando así a e evaluado en n de L de x más L de x. Pero pues esto va a ser igual aplicando la propiedad distributiva
que eso va a ser igual a e evaluado en n más 1 por L de x. Note que e evaluado en 1 sobre m de L de x a la m es igual a e evaluado en m sobre m de L evaluado en x. Y pues esto es igual a x. Por lo tanto, vamos a tener que e de 1 sobre m por L de x va a ser igual a x elevado a 1 sobre m. Ahora vamos a combinar este resultado y vamos a obtener que x elevado a la n sobre m va a ser igual a x elevado a 1 sobre m elevado a la n, y esto va a ser igual a e de n sobre m por L de x. Por lo tanto, vamos a concluir que x a la alfa va a ser igual a e de alfa por L de x, y esto a su vez va a ser igual a Euler elevado a la alfa por logaritmo de x para cualquier x en los números racionales. Ahora, si definimos x a la alfa para cualquier alfa real y cualquier x mayor que 0 por la continuidad y la monotonía de las funciones e y l, podemos llegar a que x a la alfa va a ser igual a e de alfa por L de x. Ahora se va a ver cuál es su derivada. Proposición: la derivada de x a la alfa va a ser igual a alfa veces x a la alfa menos 1. Demostración. En esta demostración se usa fuertemente la regla de la cadena para derivadas. Tenemos que la derivada de x a la alfa va a ser igual a la derivada de e de alfa veces Lx. Utilizando la regla de la cadena, vamos a llegar que esto va a ser igual a e de alfa por Lx por alfa sobre x. Recurriendo a la definición, tenemos que e de alfa por Lx va a ser igual a x a la alfa. Reemplazándola en la expresión anterior, vamos a obtener que esto va a ser igual a x a la alfa sobre x por alfa, y por tanto esto va a ser igual a alfa veces x a la alfa menos 1, que era lo que queríamos demostrar. Y por último, se mostrará que el límite cuando x tiende a infinito de x a la menos alfa por log de x es igual a 0. Entonces se va a mostrar este hecho: sea epsilon mayor que 0 y menor que alfa, y x mayor que 1. Entonces, x a la alfa por log de x es igual a x a la menos alfa por la integral desde 1 hasta x de t a la menos 1. Esto es menor que x a la menos alfa por la integral desde 1 hasta x de t elevado a la epsilon menos 1. Y esto resulta ser igual a x a la menos alfa por x a la epsilon menos 1 sobre epsilon. Y esto es menor o igual que x a la epsilon menos alfa sobre epsilon. Con esto terminamos un pequeño estudio de las funciones exponencial y logaritmo, que son bastante especiales y abren un mundo de cosas nuevas. Esperemos les haya gustado tanto como a nosotros.